Buenas tardes, estimada doctora. Mi nombre es Alejandra Falconi. Voy a proceder a realizar el video informativo sobre los contenidos de la unidad 1 de la materia de metodología de la carrera de Derecho paralelo C. La filosofía del derecho, el conocimiento, ser y su validez. El conocimiento, la aprehensión de la realidad jurídica, es un acto de aprehensión del objeto, la norma y el caso por el sujeto, el jurista. El resultado del proceso cognitivo es como percepción, experimento o deducción. El conocimiento evoluciona del pensamiento mítico al racional, según los autores Bunge, Ferrater y Mora. El proceso es abstractivo. El sujeto, quien conoce. El objeto, lo que es conocido o lo que está conociendo. La operación es la observación y el análisis del objeto. Y la representación es la idea mental que resulta de este. Es decir, no es una copia exacta, sino es una abstracción en grados variables. En este caso podemos decir, el sujeto puede ser una persona, el objeto un árbol, la operación lo que observa del árbol y la representación, la idea mental que se hace del árbol en grados variables, como características específicas que lo pueden diferenciar de otro. De lo sensible a lo holístico. Aquí vamos a hablar de los tres niveles cognitivos a los que hace referencia la unidad 1. El nivel sensible, que es el basado en los sentidos. La vista, la audición, la forma la base de la experiencia de los resultados. Como un ejemplo tenemos el leer la ley escrita y escuchar el testimonio en un juicio. El conceptual implica las calificaciones abstractas y proyección a futuro, permite manejar ideas generales. Entender conceptos como contrato, responsabilidad civil, entre otros. Y el holístico es la visión integral e incorporada, es la comprensión profunda de cómo las partes se relacionan, entender el impacto social del sistema jurídico completo. La taxonomía del conocimiento, el rigor y la reflexión. Después de haber analizado el conocimiento, nos centramos en una taxonomía, la cual se basa en el conocimiento empírico, no científico. Es subjetivo y cotidiano, basado en la experiencia cotidiana sin sistematización rigurosa. Un ejemplo, la práctica forense no sistematizada y el saber práctico del abogado. El científico, este debe de ser riguroso y verificable. Riguroso, verificable y sistemático, analiza lo normativo, o la sociología jurídica con metodología. Ejemplo, investigación empírica sobre la aplicación de las leyes, el análisis estadístico de sentencias y el filosófico, que se basa en la reflexión de lo abstracto. Este es reflexivo y abstracto, cuestiona los fundamentos y los límites del conocimiento jurídico, reflexión sobre la naturaleza del derecho, validez de las normas jurídicas. Luego tenemos como siguiente punto, ¿qué es la ontología jurídica? Es la realidad del derecho. ¿Qué es la realidad del derecho? La ontología en general es una rama filosófica que estudia el ser, la existencia y la realidad de los objetos, conceptos y relaciones. La perspectiva realista. El derecho existe objetivamente como leyes naturales. Tiene existencia independiente del observador. La perspectiva normativa. El derecho es un sistema de normas, humano de normas. Su realidad reside de la ley escrita y en las intuiciones que la crean. Por último, la perspectiva sociológica. El derecho es una construcción social que cambia con la práctica, su realidad dinámica y contextual, donde reside el derecho en la naturaleza, en el texto de la ley o en la práctica social. Influencia de la ontología en la investigación jurídica.
La forma en que concebimos la existencia del derecho determina la herramienta que utilizamos para investigar. Partimos desde el enfoque normativo, desde la perspectiva ontológica positivista. La metodología es cuantitativa, se caracteriza por un análisis sistemático y medible de normas jurídicas, enfoque de datos cualitativos, estadísticas y patrones numéricos en la legislación. El enfoque de análisis de normas. La herramienta son las estadísticas y las bases de datos, y el objetivo es una sistematización normativa. Por otro lado, tenemos el enfoque sociológico, que es la perspectiva ontológica, que desde la perspectiva ontológica a la construcción social. La metodología de este es cualitativa. Se caracteriza por una investigación contextual mediante entrevistas, estudios de caso, observación, énfasis en contextos históricos, políticos y sociales. Su enfoque es el contexto social. Su herramienta son las entrevistas y las etnografías. Y su objetivo es la comprensión vivencial. Por último, tenemos el enfoque realista, que es la perspectiva ontológica realista objetiva. Esta metodología es hermenéutica y se caracteriza por interpretación profunda de principios y valores fundamentales, análisis reflexivos de significados subyacentes en el derecho. Su enfoque es la interpretación de los principios. Su herramienta es el análisis textual y la reflexión, y el objetivo es la comprensión esencial. La epistemología jurídica, como sabemos, lo que es válido. Su definición parte desde el estudio del origen natural, del origen, la naturaleza y la validez del conocimiento. Evoluciona por observación, argumentación y verificación, según lo que nos habla Bunge. Sus corrientes principales son el racionalismo, que se basa en la razón lógica, el empirismo, la experiencia, en el constructivismo, que es la interacción del sujeto con su entorno, y en el crítico dialéctico, cuestionamiento de constantes. Enfoques jurídicos de este. El positivista analiza la normativa cerrado de las normas. El sociológico es el contexto histórico y político del conocimiento jurídico, y el crítico es un enfoque inclusivo e interdisciplinario que cuestiona los fundamentos del derecho. La epistemología es el control de la calidad del conocimiento jurídico. Concepciones del derecho, lo moral versus la norma. El debate se centra en la fuente de la autoridad legal. Por un lado tenemos el naturalismo y por el otro tenemos al positivismo. Si hablamos del naturalismo, hablamos de los derechos naturales universales que existen independientemente de la ley positiva. Ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Su principio fundamental se basa en el derecho positivo debe de alinearse con la moral y con la justicia natural. Caracteriza, su caracterización clave es enfatiza en valores morales universales. La ley escrita debe reflejar principios justos, reconoce derechos inherentes a la persona, permite desobediencia civil ante leyes injustas. Y su implicación jurídica, la ley puede ser inválida moralmente, aunque sea formalmente correcta. El positivismo, el derecho como norma humanas válidas para su origen. Ejemplo, Hans Kelsen. El principio fundamental de este, la vida del derecho proviene de su creación correcta, no de su contenido moral. Sus características claves son priorizar la jerarquía normativa, separa el derecho de la moral, enfatiza los procedimientos de creación, rechaza criterios externos de validez y por último, la implicación jurídica de una ley es válida si fue creada correctamente, aunque sea moralmente cuestionable. Podemos plantearnos una pregunta, si la ley es válida porque es justa naturalmente o porque fue cerrada correctamente por el positivismo. Concepciones del derecho, sociedad y crítica. El naturalismo, el pluralismo jurídico y la teoría crítica. El derecho está vinculado a la realidad social y material.
busca la justicia social y la transformación del poder. La característica clave de esta hace énfasis en el contexto económico y social, el derecho como una herramienta de cambio social, crítica a las desigualdades estructurales, búsqueda de justicia distributiva. Implicación, prácticas de derecho debe responder a las necesidades materiales y sociales de la población. El pluralismo jurídico reconoce sistemas normativos alternos, coexistentes. El derecho indígena en América Latina sería un ejemplo de este. Las características claves, múltiples órdenes jurídicos simultáneos, reconocimiento de derechos consuetudinarios, respeto a la diversidad cultural y, y proyectos conservadores, emancipadores y alternativos. Su implicación práctica, el derecho estatal no es único y válido, otros sistemas tienen legitimidad. Y la teoría crítica. Desmifi- Desmitifica el derecho liberal, enfoques como crítica legal, estudios y crítica epistemológica. Sus características claves son el cuestionamiento de las estructuras de poder, el enfoque inclusivo e interdisciplinario, el análisis de la ideología en el derecho y la búsqueda de la emancipación. Implicación práctica. El derecho es un instrumento de poder que puede ser transformado por la justicia. Síntesis, la interacción filosófica. Este es el pequeño resumen en cuanto a todo lo estudiado. Esta síntesis se basa en el conocimiento como la evolución de lo sensible o lo holístico, permitiendo una comparación progresiva entre la realidad jurídica desde la experiencia básica hasta la integración completa. La ontología, la ontología, lo que define la realidad jurídica a través de sus perspectivas realista, normativa y sociológica, basadas en la objetividad, en la sistematización y en lo contextual. La epistemología válida valida los momentos de investigación según la concepción ontológica, cuantitativa, cualitativa y hermenéutica. Y las concepciones que ofrecen los marcos para la acción legal, el naturalismo enfatiza moral, el positivismo prioriza las normas y los enfoques críticos buscan la transformación. La importancia de estas integraciones. La comprensión de estos conceptos es esencial para la práctica jurídica reflexiva y crítica. No basta conocer las normas, es necesario entender cómo se construye el conocimiento sobre ellas, qué realidad representan, se valida ese conocimiento y qué concepciones fundamentales guían nuestras decisiones legales. Ya, gracias. Claro. Pero es que ya está, ya me ya está, ya.